del ensayo hasta el minuto. Antes mostrarle de vuelta estos tornillitos, ¿no es cierto?, que están midiendo, haciendo el puente eléctrico para medir conductividad eléctrica. Nos pasó que al instalarlo los tomamos así, después los pusimos y marcaban 0, ¿ya? Es decir, quedan muy aislados cuando uno los manipula mucho. Lo otro la otra debilidad que tiene este sensor es que este cuello, ¿no es cierto?, tiene que de repente se dobla y se desconecta la parte eléctrica, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero fuera de eso, yo creo que andan relativamente bien. Ahora vamos a ir por orden, ¿no es cierto? Y mostrado el tema de agua en el suelo, veamos entonces cómo hemos estado con el agua en el suelo en los 3 tratamientos. Deficitario, 80%, a 100% control y 120% excedentario. Vamos. Para comenzar, cuando nosotros realizamos la programación de riego en este predio, nos basamos en una estación meteorológica que está cercano a este lugar. A comparación que cuando subamos a Trufa, allá tenemos una bandeja de evaporación dentro de un invernadero y nos basamos en bandeja de evaporación para la programación del riego. Entonces, aquí en estas dos tablas, basados en los datos meteorológicos que entrega la estación, podemos tener velocidad del viento, radiación, temperaturas máximas y mínimas, humedad máxima y mínima y la ET0 en milímetros día para una fecha determinada. Esto se puede diariamente, tenemos estos datos, como había mencionado y como había mencionado Alejandro, desde la página agroclima.cl cualquier persona puede obtener los datos de ET0, que es lo que nos va a importar, porque al tener el valor de ET0 podemos, y sabiendo el coeficiente del cultivo, podemos determinar la evapotranspiración del cultivo. Por lo tanto, acá hay fechas del mes de marzo de este año. Entonces tenemos ET0 que nos entrega la estación meteorológica, por ejemplo, el 22 de marzo. En ET0 tenemos 5,06 milímetros día. El periodo fenológico de maíz para el 22 de marzo correspondía a 0,95. Cuando ustedes multiplican el ET0 por el coeficiente del cultivo, obtenemos ETC. Y en base a la ETC y fórmulas empíricas podemos obtener la programación del riego para este cultivo en especial. Luego tenemos, acá está un gráfico realizado con las curvas de Divine. Para obtener capacidad de campo y punto de marchitez permanente, nosotros sacamos una porción de suelo y la enviamos al laboratorio. El laboratorio nos da valores de capacidad de campo, punto de marchitez permanente y por ende humedad aprovechable. Para este suelo en especial, la capacidad de campo es de 16% y el punto de marchitez permanente es de 9%. Por lo tanto, aquí podemos observar las curvas de cada tratamiento y lo que nos indica que lo que nos corrobora que nuestra programación de riego basada en la estación meteorológica es correcta, porque nos encontramos siempre dentro de los márgenes que nuestro cultivo necesita, entre capacidad de campo y punto de marchitez. Ahí es donde está el agua aprovechable. Sí. Ya, cuéntanos los 3 tratamientos, cómo anduvieron dentro de... ¿Hubo diferencia en la humedad de riego, en la humedad del suelo de los 3 tratamientos de riego? Claro que sí. Como tenemos el tratamiento 0, que es al 100% de evapotranspiración del cultivo, nos arrojó valores promedio del 13%. Luego el tratamiento 1, que es el tratamiento que está al 80% de la evapotranspiración del cultivo, deficitario, el promedio está en el 12%. Y el tratamiento 2, que es el excedente,
está al 120% de la evapotranspiración del cultivo. Y eso se está arrancando un poquito de los márgenes de capacidad de campo, pero no existe problema en pasarse un cierto porcentaje de capacidad de campo. O sea, ahí podríamos tener cierta percolación profunda, ¿cierto? Ahora, la programación de riego está incluyendo los requerimientos de lixiviación. Es decir, mañana vamos a ver cómo llegamos a la programación de riego de este predio. Una consulta, Sí. ¿qué es más preciso guiarse para la programación del riego? ¿Guiarse por una bandeja o guiarse por una EMA en este caso? Depende, porque lamentablemente no tenemos EMA en todos los lugares, ¿no es cierto? Si tuviéramos EMA, yo preferiría una EMA antes que una bandeja. Pero hemos propuesto utilizar bandeja porque es más barata, más sencilla de utilizar, más entendible por el agricultor, correlacionar, ¿no es cierto?, agua con evapotranspiración, y hay lugares donde sencillamente no va a haber disponibilidad de ¿ya? Pero por ejemplo, eso corre igual para el caso invernadero. Sí, hemos probado instalar bandeja al interior de un invernadero. Exactamente. Sí. Lo más real. Sí. Real tal y cual. Sí. Ya, ahora Que vamos a ir un rato más. el seguimiento con los Decagon, ¿las tienes por ahí? ¿Similar? Sí. Acá tenemos 20, 40, 60 centímetros. Hicimos los dos seguimientos de agua con un instrumento y con el otro. ¿Y qué nos dice el otro instrumento? ¿Lo mismo? ¿Parecido? Sí, lo que pasa es que aquí tenemos un solo tratamiento que es T0 graficado, y como el Decagon está instalado a 20 centímetros, 40 y 60 centímetros de profundidad, observamos que las curvas se mantienen también dentro de los márgenes entre capacidad de campo y punto Marchitez permanente. A las distintas profundidades. Las tres distintas profundidades. Siendo el de 20 centímetros un valor casi constante, no se alcanza a ver el quiebre de la curva cuando uno riega y después se empieza a secar, no se alcanza a ver. Eso también se debe al tipo de suelo, al ser un franco limoso, es un suelo que retiene harta agua y poca capacidad de infiltración. Entonces, desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista de agua en el suelo, perdón, decimos que los tratamientos que definimos, el 100%, el tratamiento cero control, está bastante bien en nuestra programación, es decir, nuestro coeficiente de cultivo está muy aceptable, porque tuvimos, ¿no es cierto?, un exceso con 120, provocamos percolación profunda, nos vamos a mojar el suelo más allá del límite de capacidad de campo, y tengo miedo, ¿no es cierto?, de que el 80% afecte el rendimiento. Eso lo vamos a corroborar en un par de semanas más cuando hagamos la evaluación de rendimiento. Pero por ahora podemos indicarle otras mediciones que reportan cómo se ha ido comportando, cómo se ha ido desarrollando el cultivo con los 3 tratamientos de riego. Lo otro que hemos estado haciendo desde un comienzo, ¿no es cierto?, fue ir siguiendo cómo se van produciendo los distintos hitos fenológicos en el cultivo. Cuándo se produce la emergencia, cuándo se produce la floración, ¿no es cierto?, cuándo se produce el llenado de grano, todo eso lo vamos llevando en registro. ¿Hemos tenido diferencia, Eduardo, de las 3 cosas, en las etapas fenológicas, o se han ido más o menos igual? Sí, por cada etapa fenológica han habido diferencias. Al principio, al comenzar cuando estamos en emergencia y los primeros estados vegetativos, se ve todo parejo. Luego empezamos a entrar en fase B10, próximo a aparición de panoja, y ya empiezan a haber diferencias. Después de eso lo podemos ver mañana también en gráficos que vamos a llevar, y vamos a poder ver más detenidamente la diferencia en cada etapa del cultivo. Ya. Lo otro también que hemos estudiado es altura de planta. ¿Cómo va variando la altura de planta en los distintos tratamientos? ¿Cómo está eso? Claro, aquí tenemos el gráfico de altura de planta con los 3 tratamientos. Bueno, ustedes no los ven, pero yo les voy a decir que
El tratamiento 0, que es la línea azul, es la que posee mayor altura de planta. No así como uno podría pensar de que el tratamiento 2, que es el de excedente de agua, uno podría pensar de que mientras más agua, más se desarrolla la planta. No es así, esto se ve con mediciones semanales y puede observar que T0 es el mayor altura. T0 es al 100% de la evapotranspiración del cultivo. Luego viene T2 y finalmente el tratamiento T1, que es del déficit de riego. O sea, el deficitario afectó mucho más la altura de planta, ¿no es cierto? Y el excedentario también baja la altura. ¿Ya? ¿Qué diferencia en caña? ¿Caña? No, caña no hay mucha diferencia. La altura de mazorca, de inserción de mazorca, inserción de panoja y altura de la planta, ahí se ve bien las diferencias. En cuanto a grosor, O sea, no hasta hay el tanto. momento estamos muy contentos con haber seleccionado estos coeficientes de cultivo porque nos indica que estamos bien, ¿no es cierto? Que el 100% está bien ubicado, ¿no es cierto? Sigamos. También estamos midiendo cómo está la planta, cuán estresada se encuentra la planta con respecto a su requerimiento hídrico, ¿no es cierto? Cuánto tiene que controlar la apertura estomática para regular, ¿no es cierto?, sus pérdidas por transpiración. Y para eso usamos el porómetro que les mostramos y medimos conductancia estomática en los distintos tratamientos. ¿Cómo está eso, Eduardo? Como les dijo Alejandro que el porómetro era el instrumento para medir conductancia estomática, que constaba de se compone de un data logger, o sea, una caja de almacenamiento y una pinza. Esa pinza es una cámara. Esa cámara uno puede, no lo vimos en terreno, pero lo podemos ver en trufa. Esa cámara se aprieta a la hoja, entonces podemos ver el flujo de la humedad y la presión de la humedad que está ocurriendo en la superficie de esa hoja. Los tomos se ubican abajo, entonces esa cámara aprieta y en cosa de 30 segundos podemos determinar cuál es la conductancia estomática de cada tratamiento en estos casos. En este gráfico observamos que el tratamiento en inicio, a ver, estamos el 2 de marzo, cuando ya llevamos más o menos un mes o 3 semanas de emergencia, vemos que el tratamiento 2 posee los valores más altos en cuanto a conductancia estomática. Luego viene el tratamiento 1 y finalmente el tratamiento 0. Esto va variando. Luego en el 12 de marzo, sería una semana y media más o menos, ya podemos ver altas diferencias. Todos bajaron el porcentaje de conductancia estomática, pero luego empiezan a variar los valores. Esos valores también los podemos ver más detenidamente porque aquí no se aprecia mucho en el gráfico. Mañana lo podemos ver más detenidamente y va variando según la etapa de crecimiento, el periodo fenológico del cultivo. O sea, en resumen, la mayor parte de estos datos muestran una tendencia a la disminución, ¿no es cierto?, a medida que va aumentando la senescencia de la hoja, que es un poco esperable. Y también empiezan a juntarse muchas de estas curvas cuando están en llenado de grano, en etapa reproductiva, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, la conductancia estomática depende de muchos factores y no podemos interpretarla como linealmente relacionada solamente con estatus hídrico de la planta, pero es importante también, ¿ya? Y por último también tenemos una medición del vigor de las plantas, que es el índice área foliar, es decir, cuántos metros cuadrados de hoja hay por un metro de proyección al suelo, un metro cuadrado de suelo, ¿ya? Entonces para eso se puede tomar una planta, sacarla al suelo, desarmarla, medir el área de toda la hoja que están cubriendo ese metro cuadrado. En vez de esa destrucción, de ese método destructivo, nosotros ocupamos otra cosa que es un instrumento que está midiendo la incidencia de la radiación
en la soja, ¿no es cierto?, el septómetro, que está midiendo la incidencia de la radiación afuera, lo saco fuera del cultivo y después lo pongo dentro del cultivo y mide una especie de sombreamiento de que está haciendo el cultivo sobre el suelo. Y eso lo podemos extrapolar a índice de área foliar, ¿ya? Estos instrumentos en general es muy preciso, pero tiene alguna, como todos los métodos que miden índice de área foliar, tiene muchos problemas con hojas traslapadas. Cuando hay varios pisos de hoja, ¿no es cierto?, que están ubicados sobre el mismo, en el mismo ángulo, ¿no es cierto?, a veces subestima un poco el índice de área foliar, ¿ya? Entonces, coméntanos un poquito los resultados, por favor. Otro inconveniente es que solamente lo podemos usar en días despejados. Ahora no pudimos hacer la prueba por las condiciones del día, pero bueno, aquí en esta zona pocos días son nublados, así que es un instrumento que vale la pena poder adquirirlo y tener un dato de la masa foliar. Ahora, índice de área foliar se relaciona mucho con coeficiente de cultivo. Entonces, cuando veamos mañana, o lo vimos un poco hoy día, ¿no es cierto?, tenemos un desarrollo inicial, un techo, un máximo, y después esperaríamos un descenso por la senescencia de la hoja, ¿ya? Entonces, cuéntanos los resultados, Eduardo. Ocurre lo mismo. El 1 de marzo todos los valores están parejos. Cuando empieza a avanzar el cultivo, cada vez que va avanzando el cultivo, el 8 de marzo ya estamos a un mes más o menos de emergencia y ya encontramos diferencia en el crecimiento de las plantas en el índice de área foliar. Para esa fecha, el tratamiento 0 es el que posee el mayor porcentaje de índice de área foliar. O sea, el tratamiento al 100%. Al 100%. Luego lo sigue el tratamiento 2 y finalmente el tratamiento 1. Cada vez que vamos avanzando la curva va aumentando y, como dice Alejandro, aquí está graficado solamente hasta el día 12 de abril. Entonces, por lo tanto, luego la tendencia va a ser a disminuir como va relacionado, como lo hace el coeficiente del cultivo. Eso, ¿alguna pregunta? Diga. Los diferentes instrumentos con los que se han tomado las muestras tienen sus horas adecuadas, llevan ustedes ¿Si tienen qué, perdón? horas adecuadas. Ah, ¿cuándo hacerlo? Ya, ok. Con respecto a la conductancia estomática, siempre lo tratamos de hacer antes del riego. Es decir, queremos mostrar el máximo estrés que tienen las plantas sin que sea afectada por el riego reciente, digamos. O sea, tratamos de hacerlo antes del riego. Después el septómetro, este que mide el índice de área foliar, tratamos de hacerlo con el sol vertical. Es decir, una hora más, o antes o después, perdón, del mediodía solar. ¿Ya? Ojalá el sol esté vertical. ¿Qué otra cosa más? El agua en el suelo la podemos medir a cualquier hora del día. Ojalá siempre antes del riego tratamos de hacerlo. Y eso sería. También la conductancia estomática también tratamos de hacerla a mediodía solar, es decir, entre 12 y 2 de la tarde. Bueno, si no hay preguntas, vamos avanzando hacia Trufa y ahí podemos conocer